Buen día, mi nombre es Daniel Sánchez Guzmán, soy profesor de la Academia de Física de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería Campus Guanajuato del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy voy a presentar el trabajo titulado Estrategia de masificación para la enseñanza de la física mediante la unificación de grupos. Como agenda de trabajo para esta sesión es la siguiente. Primero vamos a ver los antecedentes, cómo trabajábamos en la modalidad presencial. Después, cuál es la propuesta metodológica que estuvimos implementando para esta masificación de la ciencia de la física a través de la unificación de grupos. Continuaremos con la percepción de los estudiantes, cómo es que ellos perciben o percibieron esta estrategia aplicada para ellos en su aprendizaje y el trabajo a futuro. Como modalidad presencial, nosotros en la unidad académica y en muchas universidades, tanto a nivel nacional como internacional, se tiene un esquema presencial en el cual los docentes, en su mayoría, tienen una carga académica alta, derivado principalmente de las asignaturas de formación básica, como pueden ser matemáticas, física, química, biología y humanidades, y en un esquema presencial, por lo regular se tiene un docente que atiende a un mínimo de unos 3 grupos y un máximo de 5 grupos. En esta diapositiva podemos ver cómo es que el docente empieza a trabajar con 5 grupos. 2 grupos corresponderían a una materia, la misma, puede ser la misma, otro grupo 3 a otra materia diferente, otro grupo 4 a otra materia también diferente y otro grupo 1 a una materia 4 diferente. Entonces, esto revisado a través de la actividad presencial que llevan a cabo los docentes y en la carga de revisión de trabajos, de tareas, pues estamos hablando de un promedio de entre 120 y 150 estudiantes atendidos por docente. Esto nos da una gran cantidad de estudiantes que tienen que ser atendidos, lo que provoca una complicación, ya que si nosotros desarrolláramos como docentes cada una de estas asignaturas en una modalidad virtual, pues el tiempo no nos alcanzaría para todos los contenidos, todas las herramientas y todas las estrategias didácticas que pudiéramos emplear con los estudiantes. Derivado de la situación de confinamiento en la cual se llevó a cabo un cambio radical en la modalidad del proceso de aprendizaje, donde estábamos en el esquema anterior que era puramente presencial, a un esquema novedoso en su mayoría que es puramente virtual, se tuvo que ver la posibilidad de analizar las diferentes estrategias que pudieran permitir a los docentes de la Academia de Física en la unidad académica en la que laboro de atender a esa misma gran cantidad de estudiantes, pero sin saturar tanto el desarrollo de materiales didácticos y la preparación de cursos y actividades, por lo cual se tomó la decisión de manera colegiada de que se redistribuyeran las unidades de aprendizaje de tal manera que cada docente solamente se hiciera cargo de una unidad de aprendizaje, pero con la condición de atender a la mayoría a todos los grupos de esa generación que iban a entrar en diferentes horarios, en diferentes tiempos, en diferentes días, de tal manera que al menos un grupo tuviera de manera presencial o de manera síncrona la atención por parte del docente y darle continuidad a todo el curso a través de una sesión a cada uno de los grupos. Esto con el objetivo de no desatender la atención docente en los estudiantes, darle una continuidad a todo un curso de manera directa por un profesor que tuviera el tiempo para poder generar los materiales de evaluación, los materiales para revisar por parte de los estudiantes y todo el material audiovisual que fuera relevante para poder ser retroalimentado y realizado por los estudiantes. Hubo diferentes enfoques. Hubo enfoques en los cuales el docente grabó las clases de manera síncrona, las fue colocando tanto en la plataforma interna educativa de la unidad académica o a través de redes sociales como YouTube o Facebook. Y en los siguientes horarios hubo también diferentes estrategias. Se pudo presentar un esquema en el cual el docente grababa la clase el día lunes, por ejemplo, subía el video el día lunes y si el día martes tenía clase con otro grupo, era la continuación de ese tema. O sea, había una continuidad regular de los temas vistos durante el curso. También los profesores pudieron tomar libertad respecto a cómo atender los grupos
cómo redistribuir las tareas de tal manera que solamente el profesor se enfocara en las actividades que fueran de mayor relevancia para los estudiantes. Con esto se pudo reducir la carga en la planeación y preparación de material didáctico digital, donde cada docente se pudo enfocar solamente a una o máximo dos asignaturas, dependiendo la carga de cada uno de los grupos, pero con el enfoque de que fuera también la misma carga que venía llevando de manera regular, que era entre 120 y 150 alumnos. Con esto se dio prioridad a que el curso fuera desarrollado de manera continua, ininterrumpida y con la atención de manera directa por parte de un docente a los 3, 4 o en su mayoría, o en algunos casos, 5 grupos que pudieron trabajar de manera directa. Derivado de esta implementación de metodología en la cual el docente ahora ya tenía la capacidad de poder llevar a cabo una sola asignatura, hicimos un análisis con los estudiantes respecto a qué opinaban ellos en la parte de colaboración y trabajo previo al inicio del confinamiento, que fue en el mes de marzo del 2020, y con la implementación de esta nueva modalidad para los estudiantes. Derivado de eso, hicimos una comparación, hicimos una encuesta en el mes de julio del 2020 e hicimos una encuesta en el mes de febrero de 2021 para poder analizar qué era la percepción que tenían los estudiantes o que presentaban respecto a los diferentes cambios, desde una migración presencial a completamente virtual hasta este nuevo enfoque que era de una modalidad completamente unificada. De esa percepción se realizó una encuesta que tenía aproximadamente unos 20 reactivos para poder ser analizados por los estudiantes, y voy a presentar solamente unos 4 que son los más relevantes que considero para esta presentación. El primero tiene que ver con la comunicación. ¿Qué pasa con la comunicación de los docentes hacia los estudiantes? En el periodo de julio del 2020 se les preguntó a los estudiantes: desde el cambio a la modalidad virtual, ¿se te notificó de las acciones al cambio en la modalidad virtual y cómo se desarrollarían? Y podemos ver que hubo un 72.3% que sí se le notificó de manera clara cómo fue esta migración a la modalidad virtual una vez iniciada la parte del confinamiento. Ya con la experiencia recabada en ese semestre, para el siguiente, que fue de agosto de 2020 a febrero de 2021, se vuelve a formular la misma pregunta en el mes de febrero de 2021 y se pregunta lo mismo, con lo cual se observa un incremento de al menos casi 11 puntos, un poquito más de 11 puntos para los estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? Que los docentes de la academia mejoraron la parte de comunicación y la metodología de trabajo para que los estudiantes supieran cómo iban a llevar a cabo sus actividades en la modalidad virtual. Respecto a la motivación de los estudiantes por parte de los docentes de la Academia de Física, se les preguntó cómo ha sido la motivación del profesor hacia los estudiantes respecto al curso. En su mayoría, casi el 50%, dicen que ha sido una motivación muy acertada. Todavía hay un 31.7% que dice que es acertada, esto para el semestre de marzo-julio de 2020. Y para el caso de la nueva metodología de unificación de grupos, que fue en el semestre agosto 2020, febrero 2021, bajó un poquito la percepción en cada uno de los casos para la parte de la motivación. Pero recordemos que muchos de estos estudiantes ya llegaron en una situación previa de confinamiento. Entonces ahí tuvimos una situación especial en el aspecto de que los estudiantes no percibían todavía cómo era la modalidad de nivel superior. Estos cursos en su mayoría se fueron impartiendo para alumnos del primer semestre de física de la mayoría de los programas académicos que se imparten en la unidad académica, y podemos ver cómo efectivamente hay una disminución en la motivación. ¿Por qué? Pues derivado de que la mayoría de estos estudiantes vienen de una modalidad previa, que es el bachillerato, y por lo tanto ya no pudieron concluir sus procesos educativos de manera presencial, lo que les afectó un poquito en el nuevo ingreso a esta modalidad en otro nivel, que es el nivel profesional, nivel superior, y se puede percibir un poquito ese descenso, no tan significativo, pero sí se puede intuir que es derivado de ese cambio de nivel y de modalidad. Una vez que se trabajó ya durante la mayoría de los semestres, podemos ver lo siguiente. Esto contrastaría un poquito con la diapositiva anterior.
Por ejemplo, dice, en el curso de física se ha fomentado el trabajo en equipo, aunque sea de manera virtual y de manera individual. En el semestre de marzo-julio hubo un 34% que estaban totalmente de acuerdo y un 29% que estaban parcialmente de acuerdo. Pero en el semestre agosto 2020-febrero 2021 se puede ver cómo estos números respecto al trabajo, al fomento del trabajo en equipo aumentó considerablemente, casi en 14 puntos respecto al semestre anterior que inició la parte de confinamiento. Esto derivado de la nueva metodología y estrategia de trabajo que se implementó con... Por último, ¿qué pasa con los estudiantes respecto a las herramientas y técnicas de trabajo que más se han utilizado? Tanto en el semestre marzo-julio 2020 como en el semestre agosto 2020-febrero 2021, podemos observar que los estudiantes le dan una mayor preferencia a trabajar de manera directa y en tiempo real con el docente, así como ver los videos que los docentes han grabado y han colocado de las clases que se han desarrollado para poder hacer una retroalimentación de lo que se ha visto en clase. También buscan el apoyo por parte de otros videos que se encuentran en redes sociales como YouTube para poder complementar su aprendizaje. Algo que es importante y que podemos ver de manera relevante es que los libros digitales han sido un punto importante para los estudiantes de referencia en el desarrollo de sus estudios de manera virtual, así como las herramientas o las plataformas de aprendizaje, ya que son la guía en la cual ellos se apoyan para continuar su proceso de estudio y de desarrollo de los cursos. ¿Cuál es el trabajo futuro de esta propuesta? Bueno, este tipo de propuestas permiten mejorar la atención en el proceso de aprendizaje. Los perfiles docentes, al ser heterogéneos, deben buscar, a través de la colaboración, un consenso en el trabajo y los resultados. Los procesos de evaluación son cada vez más dinámicos y se deben considerar en propuestas como la aquí observada. En el presente proyecto se trató de reducir la carga docente en el desarrollo del material didáctico digital por la carencia de tiempo y diversidad en las asignaturas. Es muy importante que las autoridades se involucren en el proceso de adaptación en los diferentes grupos docentes para identificar las áreas de oportunidad que permitan un mejor andamiaje en el aprendizaje de los estudiantes. Les agradezco mucho su atención y por favor cualquier duda o comentario estoy aquí en la sesión para escucharlos. Muchas gracias.